Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el amable auditorio de este programa, La Ciencia de la Conciencia. Les agradecemos su atención, su preferencia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy inquietante eh, y su título es La alquimia. Siguiendo con esta serie de programas donde vamos a encontrar conocimientos trascendentales y transformativos. El objetivo de estos estudios es lograr la transformación de cada uno de nosotros. Y precisamente el tema central de nuestro programa, la alquimia, pues una de sus definiciones es la ciencia de las transformaciones. Quiere decir que a través de cierto método que ellos utilizaban, los alquimistas, que tuvieron su auge en la Edad Media, por ahí del año 1400, 1500, bueno, pues lo que buscaban en el fondo, simbólicamente, era la transformación interior del ser humano. Los libros sagrados, como el Popol Vuh, los Rig Vedas en la India, el libro tibetano de los muertos o el libro egipcio de los muertos, las sagradas escrituras, la Biblia, el Corán, también son libros que tienen una enseñanza superior. Esa enseñanza es universal y no radica ni caduca con el tiempo. No fue diseñada o hecha para una época en especial determinada de la humanidad, sino que son enseñanzas que continúan y perduran a lo largo del tiempo. La enseñanza relacionada con la alquimia tiene un mensaje que está oculto. Hay simbolismos que transmiten ese mensaje y ese mensaje es un mensaje universal conocido como la alquimia. Bien, pues ya para entrar en tema, podemos formularnos la pregunta, ¿qué es la alquimia? La palabra alquimia, si observamos, pues tiene mucho parecido con la palabra química, la química que hoy conocemos. Podría decirse que es la antecesora, la alquimia, de la química. La alquimia es un conocimiento antiguo. Los alquimistas pues siempre han sido relacionados que tuvieron una gran sabiduría, un gran conocimiento. Y como decíamos hace un momento, tuvieron su máximo auge, apogeo, expansión durante la Edad Media, donde había grandes alquimistas. Ahí la historia pues nos dice que ubica en ese periodo de tiempo a grandes alquimistas. Vamos a mencionar el nombre de alguno de ellos: Raimundo Lulio, Nicolás Flamel, Paracelso, el conde Saint Germain, el conde Cagliostro, que fueron grandes médicos, grandes científicos y grandes buscadores de la sabiduría universal. Estos maestros, bueno, pues hemos oído hablar de ellos, pues a través de los libros, a través de algunas películas, pues que están hoy en actualidad. Eran alquimistas y los antiguos alquimistas tenían que ver con muchas cosas. Se le conoce como que buscaban la piedra filosofal, a través de la cual se podía convertir el plomo en oro. Ese era su objetivo. Los alquimistas tenían muchísimo campo de acción y conocimiento. Por ejemplo, eran grandes químicos, grandes médicos, grandes astrónomos, grandes astrólogos, grandes físicos y grandes cabalistas. Vamos a ir explicando cada uno de estas ciencias, de estas artes, donde ellos eran grandes expertos. Por ejemplo, en la química podemos decir que muchos alquimistas que tuvieron grandes avances en lo que es la química,
siempre se asocia un alquimista con un laboratorio. La alquimia es conocida como la alta química, la química trascendental que nos va a ayudar a trascender nuestra existencia común. La química oculta de todos esos elementos que forman la vida y la existencia, y a través de la alquimia se pueden transformar todos esos compuestos. Fueron grandes médicos también, como Paracelso. Estos alquimistas tuvieron grandes avances en la medicina. Ellos conocieron el funcionalismo de la vida orgánica y también a través de sus investigaciones han logrado grandes avances en la medicina. Eran grandes astrónomos también, la astronomía la dominaban. Los alquimistas y la astronomía, ustedes saben que tienen que ver esta ciencia con el estudio de los astros. Se le asocia siempre mirando a través de un telescopio a un astrónomo, conociendo el movimiento estelar y que tenían que ver con el campo del conocimiento del cosmos. También estos alquimistas de la Edad Media eran grandes astrólogos, sabían interpretar el viaje de las estrellas y la influencia que tienen los astros en la vida de las personas y de las situaciones a nivel mundial. Eran grandes físicos, grandes matemáticos. Por ejemplo, se sabe que Isaac Newton, uno de los grandes científicos, de los más grandes científicos que ha tenido la humanidad y que hizo grandes avances en la física, todos sabemos que la mecánica y la gravitación universal se le atribuye a los estudios de Newton. No solo era, sino que también el avance, él hizo avances en las matemáticas para poder hacer todos estos cálculos para comprobar eso. También él era un gran alquimista, se sabía que tenía su laboratorio y que él investigaba e incursionaba mucho en la alquimia. También eran grandes cabalistas. En la Edad Media los alquimistas se decía. La cábala es conocida como la ciencia de las interpretaciones. La vida nos muestra mensajes, nos plaga, nos llena de mensajes, orientaciones para nosotros, guiarnos en la vida, y la forma que hay de interpretarla es a través de la ciencia cabalista. Por ejemplo, sin ir tan lejos, también Newton se sabía que era un gran buscador de mensajes ocultos en la Biblia y él era un gran cabalista. Los cabalistas son los que investigan o los que conocen de los mensajes, de los funcionalismos de aquello. Entonces pueden interpretar los mensajes que tienen tanto la vida misma como también esos libros sagrados que enseñan un conocimiento superior. Pero hay que aprender a leerlos. Por ejemplo, si nosotros estudiamos el calendario azteca, que es una obra extraordinaria, tiene un mensaje, y para poder interpretar ese mensaje necesitamos conocer ese lenguaje que tiene la conciencia. El lenguaje que tiene la conciencia son los símbolos, y eso es lo que estudia la cábala. Por eso se le llama la ciencia de las interpretaciones. Poder ver símbolos e interpretar el mensaje oculto que tienen esos símbolos. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte de nuestra conferencia, de nuestro programa, para darle espacio a una pausa musical. Bien, regresamos a nuestro programa La Ciencia de la Conciencia con este tema
como lo es la alquimia, y como decíamos hace unos momentos, estamos tocando este tema, y bueno, pues ahora corresponde desarrollar los fundamentos trascendentales y universales de la alquimia. La alquimia no tiene que ver con el estudio que hacían allá en la Edad Media, no. La alquimia es un estudio trascendental, universal, es eterno, no tiene un origen en sí mismo, siempre ha existido. Desde que existe la creación, existen los principios alquimistas y existe la ciencia de la alquimia, solamente que tuvo su auge, su apogeo, ese conocimiento trascendental allá en la Edad Media, con los grandes sabios que mencionábamos hace unos momentos, que transmitían ese conocimiento de forma velada y secreta. Todo es simbólico, los matraces que utilizaban, los mecheros, los hornillos, y más adelante pues vamos a ver su verdadero significado. Nos podemos volver a plantear la pregunta: ¿qué es la alquimia? La alquimia es la ciencia de las transformaciones. Como decíamos hace un momento, el objetivo central de esa ciencia era, según decían ellos, los alquimistas de la Edad Media, convertir, transformar el plomo en oro. Eso es lo que el común de la gente interpreta, de que los alquimistas buscaban agarrar un pedazo de plomo, un pedazo de metal que tiene muy poco valor, y convertirlo en algo que tiene mucho valor, como lo es el oro. Agarrar una piedra de plomo y convertirla en una piedra de oro. En realidad hay un mensaje también, hay un mensaje que no es solamente de lo material, porque uno pudiera pensar que los alquimistas querían transformar el plomo en oro para convertirse en personas ricas, millonarias o con solamente bienes materiales, y no, nada más lejos de la realidad. Y con esto no se dice que no se pueda convertir el plomo en oro. Sí, sí se puede convertir, es cierto. Algún químico nos puede decir que no se puede transformar el plomo en oro. Sin embargo, una persona que no cree nos podría decir que esto no es posible, mas sí lo es. Entonces, para lograr transformar el plomo en oro se necesitarían varias cosas. Ahora vamos a hablar un poco de las cosas que se necesitan. Se necesitaría un nivel tan grande, un nivel de ser, un nivel de conciencia, que para uno el oro no valga nada. O sea, para poder llegar a transformar el plomo en oro, la persona tiene que estar tan desprovista del materialismo y tan desprovista del afán de riquezas y de poder, que les puede entregar el oro, que tiene que purificarse interiormente, tanto como para que se pueda lograr ese milagro tan mágico de convertir algo tan grosero como el metal del plomo, convertirlo en oro. Es por eso que son contados con los dedos de las manos, y sobran dedos, las personas que lo puedan lograr. Eso sería demasiado el nivel que se necesita para eso. Sin embargo, hay algo que nosotros sí podemos convertir de plomo en oro, que tiene que ver con algo que está al alcance de nosotros, y tiene que ver con la enseñanza superior de la alquimia, que realmente busca transformar eso del plomo. Es un símbolo que es la parte más grosera de nuestra persona. Eso simboliza el plomo, la parte más grosera de nosotros mismos. Es por eso que se le pone ese metal, el plomo. El plomo es muy pesado, es muy denso, y aparte es un metal que en aquella época, la época de la Edad Media, del gran desarrollo de los alquimistas,
era algo muy común. Es por eso que se le llama plomería a todo lo que tiene que ver con los sistemas de drenaje y de aguas negras. ¿Por qué? Porque el plomo se utilizaba para esto. Era un metal bastante económico y eso viene desde la antigua Roma. Se usaba el plomo para eso, pero el plomo es el símbolo no del metal, sino de aquellos que dentro de nosotros es lo más grosero, lo más denso, lo más terreno, lo más bajo de nosotros mismos. Todo eso que nosotros llamamos como estudiantes del conocimiento gnóstico los errores, el yo, el mí mismo, los defectos psicológicos, todo eso simboliza el plomo. Entonces, lo que los verdaderos alquimistas querían realizar era transformar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Esta transformación de transformar el plomo en oro es un cambio tan drástico y tan trascendental que no se le llama un cambio en sí mismo, sino le llamaban una transmutación alquímica. Y eso es lo que significa la palabra transmutación, cambio de una cosa en otra, transformación, lo que éramos antes y ya después transformados, convertidos en personas completamente distintas, diferentes. Poder transformar algo tan grosero como el plomo en algo tan valioso y tan extraordinario como el oro. Para poder hacer eso, para poder hacer ese cambio tan trascendental, se necesitaba de un artilugio, se necesitaba de un elemento que era de una suprema perfección, conocido como la piedra filosofal. Ahora vamos a hablar sobre este artilugio, este método, la piedra filosofal. La piedra filosofal que también los que buscaban en los textos alquímicos pensaban que era una piedra en sí mismo, que era un elemento como si se pudiera decir un teléfono, como si se pudiera decir algún artefacto físico. Y en realidad la piedra filosofal no es un elemento físico, sino más bien es un artilugio, un método que se puede utilizar para poder convertir el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Sin embargo, también existe algo que es la piedra filosofal. Nunca nadie va a poder sacar una foto de tal piedra de la que estamos hablando, porque no es un elemento físico en sí mismo, sino más bien, como ya lo hemos dicho, es un método que se puede utilizar para transformar el plomo en oro. Sin embargo, se pensaba que era una piedra rara, una piedra exótica, algo que tenía mucho poder, algo que tenía mucha magia dentro de eso, que el que tenía esa piedra filosofal era alguien que guardaba celosamente ese secreto y era una realidad también. Ese secreto de la piedra filosofal antes era penado con pena de muerte cualquier persona que revelaba cuál era el método que se podía utilizar para convertir ese plomo en oro. Entonces, por ejemplo, ese método que es antiquísimo, hay un poeta, el poeta de Mantua, conocido como Virgilio, aquel que escribiera la Eneida, ese libro clásico. En ese libro narra la historia de Eneas y sin embargo en aquella época, estamos hablando antes de Cristo, cuando él escribió ese libro fue catalogado como que él había revelado grandes misterios de esas escuelas de enseñanza. Vamos a dar paso nuevamente a una pausa musical. Gracias. Bien, regresamos a nuestro programa La Ciencia de la Conciencia.
Estamos tratando el tema de la alquimia y pues ya estamos en la tercera parte de este programa. Hablábamos hace unos momentos de Virgilio, el poeta de Mantua, que escribió un libro donde pues explicaba, pero secretamente, en forma simbólica, todos estos temas de cómo convertir el plomo en oro. Ya supimos que simboliza, representa el cambio, la transformación, la transmutación del plomo de la personalidad, cambiar nuestra forma de ser, los defectos, el ego, y a través de un artilugio que es un método, que es la piedra filosofal, poder quedar convertidos y transformados en personas completamente distintas, diferentes. Y Virgilio, en la Eneida, pues veladamente, secretamente, pues nos da la clave para poder lograr ese cambio, esa transformación. Cualquiera de nosotros podríamos pues leer esta obra y pasaría desapercibido pues todos esos simbolismos, ese significado que tiene. Más sin embargo, pues ahí se encuentra velada la sabiduría. Esos alquimistas que decían que tenían pues que tener esa piedra filosofal para poder convertir el plomo en oro, también hablaban de que se necesitaba un laboratorio que tuviera diferentes elementos que permiten esas grandes transformaciones, que es una transformación tan grande convertir el plomo en oro, que no es en sí misma una transformación, sino que, como ya dijimos, se le llama una transmutación y se necesita de un laboratorio. Ese laboratorio que hablaban los alquimistas de la Edad Media que hay que tener para convertir el plomo en oro no es un laboratorio con tubos de ensayo, vasos de precipitado, mechero, microscopios y tantos elementos raros y desconocidos. No, ese laboratorio la naturaleza nos lo entregó, la naturaleza nos lo ha dado. Todos tenemos ese laboratorio en sí mismos. Ese laboratorio, ese símbolo de laboratorio es nuestro propio cuerpo. Este cuerpo físico, este cuerpo material que cada uno de nosotros tiene un montón de elementos, de órganos como el hígado, un vaso, los riñones, el páncreas, los intestinos, el corazón, los pulmones. Todos esos órganos que conforman nuestro cuerpo son un laboratorio extraordinario. Se puede garantizar que no hay ningún laboratorio en el mundo que tenga elementos tan precisos y tan perfectos como nuestro organismo físico. Es más extraordinario este laboratorio que cualquier otro que se haya construido o se vaya a construir en un futuro. No existe un laboratorio tan magnífico. Entonces, lo que nosotros vemos es que todos esos símbolos van apareciendo, los vamos comprendiendo de qué se trata su significado. Los alquimistas nos hablan de que necesitamos, para convertir el plomo en oro, aparte de la piedra filosofal, del método, este método pues a todas luces sabemos que es la enseñanza gnóstica, el conocimiento que nos permite, nos da la oportunidad de transformarnos, de convertirnos en personas completamente distintas, diferentes a lo que somos, a través de el análisis, el estudio de este conocimiento. Los alquimistas nos hablan de que son indispensables, son necesarios tres compuestos fundamentales aparte de la piedra filosofal, y estos tres compuestos son el mercurio, el azufre y la sal. Cada uno de ellos tiene un símbolo, simbolizan algo, que tienen que ver con algo.
Y bueno, precisamente a continuación vamos a explicar detalladamente en qué consiste o qué simboliza, qué representa cada uno de estos tres ingredientes compuestos fundamentales. Vamos a empezar por explicar lo que simboliza y representa el mercurio. El mercurio, físicamente, es un metal que tiene la característica que es el único metal que a temperatura normal, a temperatura ambiente, se mantiene líquido. Todos los demás metales, para poder tenerlos líquidos, hay que calentarlos, hay que fundirlos. Y al fundirlos, ellos se mantienen líquidos. Pero a temperatura normal se ponen sólidos. El mercurio no. Tiene una propiedad muy extraña. Nos debe llamar la atención que el mercurio tenga esa capacidad. Si lo relacionamos la naturaleza del elemento del mercurio con el planeta Mercurio, es el planeta que está más cercano al Sol. Tiene muchas características. Es el planeta que más rápido rota, que más rápido gira alrededor del Sol para no ser atraído por la gravedad y caer dentro del mismo. Es el que más rápido gira de todo el sistema solar, se mueve muy rápido y es el símbolo de esa energía. El mercurio tiene otra característica que es muy volátil. En los termómetros se utiliza el mercurio, bueno, se utilizaba en los termómetros antiguos para poder registrar los cambios de temperatura, porque el mercurio tiene esa capacidad que es dilatarse. La dilatación es el cambio volumétrico con relación al cambio de temperatura. Un elemento que está a una temperatura y su volumen es determinado, si le aumentamos la temperatura, el elemento va a aumentar de volumen. Y si le disminuimos la temperatura, va a disminuir ese volumen. Entonces, se utiliza o se utilizaba en los termómetros para medir la temperatura. Estamos hablando de un termómetro tradicional. Hoy en día existen, conocemos pues los termómetros digitales que con una luz infrarroja pues miden la temperatura. Es muy volátil, es muy cambiante, muy sensible a la temperatura. Ese mercurio es el símbolo de nuestra energía. Más adelante vamos a hablar sobre los diferentes tipos de energía que manejamos en nuestro cuerpo. Como segundo ingrediente principal, los alquimistas mencionaban que necesitamos del azufre. Mercurio, azufre y sal son los tres ingredientes principales para poder lograr esa transmutación del plomo en oro y también considerando la piedra filosofal. El azufre representa el impulso, es conocido como el fuego. El azufre mineral se encuentra cristalizado en la naturaleza. Es utilizado, por ejemplo, para hacer pólvora. Uno de los componentes de la pólvora es el azufre, que permite eso, que se combustione. Los fósforos que utilizamos para prender la estufa de nuestra casa también tienen parte de azufre para prender. Eso es el impulso. O sea, se necesita energía por un lado y se necesita impulso por el otro. ¿El impulso qué es? El impulso es una fuerza. Puede haber diferentes tipos de impulso. Por ejemplo, puede haber un impulso, una fuerza que nos lleva a mejorar, pero también podemos dirigir esa fuerza para otro lado, para el lado opuesto. Podemos dirigir esa fuerza para ser peores. Damos nuevamente espacio para una pausa musical. Bien, hemos regresado para concluir
esta cuarta parte, esta parte final de nuestro tema del día de hoy, que es sobre la alquimia. Y bueno, pues les hablábamos de estos tres ingredientes principales, fundamentales, que mencionaban los alquimistas que eran necesarios para poder convertir el plomo en oro. Mencionamos que se trata de el mercurio, que simboliza la energía, el azufre, que representa el impulso y del cual estábamos hablando, y el tercer ingrediente indispensable sería la sal, que también simboliza y representa algo que ahorita a continuación vamos a explicar. El azufre, decíamos que representa al impulso, es conocido como el fuego, y mencionábamos que hay un impulso positivo y un impulso negativo. Ese impulso positivo sería esas ansias, esas ganas de cambio, de transformación que existen en cada uno de nosotros. Si canalizamos positivamente ese impulso, podemos transformarnos, pero si canalizamos negativamente esas inquietudes, eso nos puede llevar a nuestra degeneración, pérdida de valores, pérdida de principios, de virtudes, etcétera. El azufre, eso simboliza, eso representa el impulso. Puede haber un impulso, una fuerza que nos lleve a mejorar, pero también podemos dirigir esa fuerza para otro lado, para el lado contrario, opuesto. Podemos dirigir ese impulso, esa fuerza para ser peores. Por ejemplo, si nosotros vemos a un médico con un bisturí, puede utilizar ese bisturí para operar y curar enfermos y salvarles la vida a una persona. Sin embargo, si le damos ese mismo bisturí a un chango, a un mono que no tiene mucha conciencia, puede que se mate a sí mismo o mate a alguien que utiliza mal esa herramienta. Lo mismo pasa con el impulso. El impulso es una fuerza que podemos elegir, sea para mejorar o para empeorar como personas. Queremos convertir el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Queremos utilizar ese impulso para mejorar nuestra condición humana y también nuestra condición espiritual. Y por último, se necesita del tercer ingrediente indispensable, que es la sal. La sal es el símbolo del espíritu. Hay muchos tipos de sal. Hablamos, pues, por ejemplo, de la sal de mesa, el cloruro de sodio que todos utilizamos para los alimentos. Los alquimistas enseñaban que este tipo de sal del cual estamos hablando simbolizaba al espíritu. Cada uno de nosotros tenemos una parte biológica, una parte material que tiene que ver con el cuerpo físico, con el cuerpo de carne y hueso, pero también tenemos una parte espiritual y tenemos una mediadora entre la parte espiritual y la parte humana, la parte física, la parte biológica. Y esta mediadora es lo que llamamos la conciencia en nuestros estudios gnósticos, lo que las religiones llaman como el alma. El alma o la conciencia es la mediadora entre una y otra parte, entre la parte biológica y la parte espiritual. Se tiene un cuerpo, se puede tener un alma, una conciencia, o no se puede tener, depende de nuestro comportamiento. Y se tiene o se es un espíritu. Entonces, el vínculo que hay entre lo humano y lo espiritual es a través de esa conciencia. Bien, vamos nuevamente a explicar un poco más a fondo la cuestión del simbolismo del primer ingrediente, que es el mercurio. El mercurio es la energía. Nos podemos preguntar, ¿cuál energía? Existen plantas transformadoras de energía.
Toda la energía que existe en nuestro medio que utiliza el ser humano proviene del sol, sea como sea, de forma directa, con paneles solares o si no, de forma indirecta. Si nosotros vemos el uso de energías como el carbón antes era una planta. Esa planta recibió energía del sol. A través de la energía que recibió del sol, pudo, con la fotosíntesis, utilizar el carbono de la tierra y hacer una planta. O sea, que gracias al sol, la planta creció, se hizo carbón y entonces la podemos utilizar para generar electricidad o energía calórica o la energía que nosotros queramos. Si vemos el petróleo, exactamente lo mismo. Era un elemento orgánico, por ejemplo, un animal, una planta, algo que creció, utilizó la energía del sol para crecer, porque si era un animal comía, por ejemplo, pasto, etcétera. El alimento utilizado que comía vino del sol, se alimentó él y luego por un proceso de la naturaleza se convirtió en petróleo y se destiló hasta pues llegar, por ejemplo, al combustible, a la gasolina. Si vemos la energía atómica, no podemos negar que también proviene del sol. Al ver los elementos radioactivos que la contienen, como por ejemplo el plutonio, el uranio, cualquiera de esos que se utiliza para la fusión o fisión, vamos a ver que esos elementos se crearon en el sol, o sea, esos elementos nacieron en una estrella y gracias a una estrella llegaron aquí, a nuestro planeta. Y así podemos tomar cualquier fuente de energía y va a estar relacionada directa o indirectamente con el sol. O sea, toda fuente de energía proviene del sol. No existe ninguna fuente de energía que no tengamos. En nuestro caso, como ser humano, también nosotros tomamos la energía del sol. Y es por eso que ninguna persona puede vivir sin el sol. Existen dos tipos de sol. El que nosotros vemos físicamente, que sale todos los días, y también existe un símbolo que es el otro sol, que está detrás de ese sol físico que nos alumbra y nos ilumina y que también está dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. Nuestro organismo utiliza energías, no solo tiene un solo tipo de energía. Nuestro organismo, nuestro cuerpo físico, es una planta transformadora de energías, porque necesita energía para hacer las funciones que le corresponden. Entonces, todas esas energías, como se dijo, toda energía proviene del sol. Se necesita transformar, adaptar esas energías para las funciones propias en nuestro cuerpo. Bien, pues haciendo una síntesis de nuestro tema, la alquimia, lo que querían representar esos grandes sabios era la posibilidad que era posible ese cambio, esa transformación dentro de un ser humano, a través sometiéndose a cierta disciplina, a cierto procedimiento, a cierto estudio y podemos quedar transformados en personas distintas, en personas diferentes ya sin defectos psicológicos. Este es un trabajo pues muy laborioso de muchos años y pues incluye la autoobservación de nosotros mismos para descubrir esos defectos y posteriormente someterlos al proceso de la comprensión para poder eliminarlos. Este fue el tema del día de hoy, la alquimia. Agradecemos su atención, su preferencia y los invitamos a que nos continúen pues sintonizando a través de esta emisora. Muchas gracias.